Bienvenidos a esta edición especial de Viviendo Milagros. Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar nada más y nada menos que con Cristel Ramírez, una gran amiga de Mayra y mía. Tenemos el honor de tenerla aquí junto a nosotros. Una mujer que camina bajo los principios y esa es la intención que podemos sentir en su andar, en su corazón. Incluso la primera vez que la vimos, sabíamos que tenía los frutos del Espíritu. Y eso lo agradecemos mucho. Gracias por ser ejemplo de Dios en esta vida y de poder tener ese don de servicio que te caracteriza. ¿Ok? Gracias por estar acá. Ahorita vamos a estar hablando de un tema muy importante, como lo es, incluso ahí están los mandamientos. A ver, ¿quién se sabe aquí los 10 mandamientos que rigen nuestra vida? Ahorita estamos hablando sobre eso. Y vamos a iniciar, no sé, Cristel, si quieres decir algo especial para arrancar. Ujú. Claro, claro, emocionada de poder estar aquí. Qué lindo episodio en nuestra vida poder tener el apoyo de ti, Jessiquita y Marita, y feliz de todo lo que sea para servir y alabar al Señor. Bienvenido sea siempre en nuestra vida. Así que estoy emocionada. ¿Desde cuándo caminas junto al conocimiento de la palabra? Bueno, tengo la bendición de estar desde que nací, prácticamente, Wow, qué gracias a mis bendición. padres, siempre me han guiado en el Evangelio y es por eso que honro este conocimiento que tengo gracias a ellos y por eso es que hoy quiero hablar de esto, del famoso e increíble versículo Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Dios te da. Y con este versículo y con este hermoso mandamiento, que es uno de los quintos mandamientos de la Biblia, es que quiero iniciar, chicas, hoy en compartiendo mi testimonio con respecto a esto. ¿Qué significa en realidad honrar? A veces decimos la palabra honrar, la escuchamos, pero no sabemos. Y más aún cuando está en la Biblia, es reconocer el valor, es reconocer la importancia de algo, es reconocer su posición, es reconocer su influencia. Y en este caso, Éxodo 20:12 dice, empieza con honra a tu padre y a tu madre. Entonces, para mí, Jessica y Mayra, para mí esto de pequeña no me lo daba cuenta porque era una niña, pero a medida que voy creciendo, me voy dando que qué importante fue para mí cumplir este mandamiento en mi vida y seguir cumpliéndolo. Todavía. Todavía aún tengo a mis dos padres vivos Y y lo- para mí son la bendición más grande de que ellos decidieron hace más de 40 años seguir al Señor, tener el Evangelio en sus vidas y honrarlo también a Él, tal y como cada uno de nosotros honramos a nuestros padres y a Dios. Entonces, para mí, ¿qué significa este versículo? Es respeto, respeto. El Señor nos pide respeto, nos pide obediencia a nuestros padres. Aquí nuestros padres terrenales, tener aprecio por ellos, cuidarlos, ser amables, ser considerados, poder apoyarlos. Ahora, muchas veces uno dice, no, pero yo eso sí lo hago. Yo a mi mamá la visito, yo a mi mamá la cuido, cuando me llama hago un mandado, hago esto. Pero qué importante es hacer todo esto con una buena actitud. Y eso es La crucial, intención del porque corazón. claro, porque a veces nosotros decimos, sí, lo voy a hacer, yo lo hago, pero vamos mal, vamos a pura mamá, a pura papá, o sabes que lo hago porque ya lo tengo que hacer. Pero qué importante es accionar con una buena actitud. Y cada vez que terminemos de hacer esto, agradecer de tener a nuestros padres vivos, de poder tener esta oportunidad de aprender con ellos, porque saben que lo más hermoso de todo esto, y yo a veces digo, ¿por qué también el Señor nos mandó este mandamiento de honrar a nuestros padres? Porque es el mismo ejemplo, si lo hacemos aquí en la tierra, automáticamente lo estamos haciendo a nuestro Padre que está en los Qué cielos. valioso Entonces, eso. y eso es importante, porque no solo estamos haciendo eso, sino estamos también honrando y enseñando con respeto a nuestros hijos, porque cada vez que mi mamá me habla y yo hablo con ellos, es una tradición que tenemos en la familia. Tengo una familia muy grande y muy unida y cada domingo nos reunimos a almorzar, casi cada domingo a celebrar cumpleaños. Tenemos 24 cumpleaños en el año, súper ocupados, pero siempre eso que mis padres y mi mamá me enseñó en el núcleo familiar
nosotros como hijas, somos 6 mujeres, lo seguimos viviendo y nuestras hijas van viendo esto y nuestros hijos van viendo esto y van aprendiendo tan solo con el ejemplo, sin necesidad de decirles, tú tienes que honrar a tu papá, tú tienes que honrar. Ellos pueden ver nuestras acciones y nuestra actitud, porque pueden ver que yo ayudo a mi mamá, a mi papá. Mi mamá, por ejemplo, no maneja, entonces la ayudamos con todas las hermanas a llevarlas, pero la actitud con la que tomamos es importante. Y lo lindo de este versículo, chicas, ¿por qué lo escogí también? Es porque el Señor es el único, es el primer mandamiento que se dice que ofrece una promesa. Si tú cumples esto, vas a pasar esto. Y para mí, la promesa más grande fue, dice que vas a tener una larga vida y prosperidad. Y esto es lo que me encanta, chicas, de poder ver este versículo, Éxodo 20:12. Hermoso. Y sabes que ahorita mientras hablabas, me imaginaba, de repente aquí nos escuchan muchas personas que tengan a sus papás vivos, como Ujú, en tu caso, pero probablemente están otros que ya sus papás partieron o de repente nunca los conocieron o ujú, tienen padres que han hecho la labor de padre, pero no son los biológicos y existe el ujú, biológico. Entonces, ¿de qué manera podrían ejercer esa honra? O sea, sabemos ujú, que pueden existir heridas, ¿no? De niñez y esas heridas, cuando venimos a los pies de Cristo, es la invitación a soltar y a perdonar y aún así, en medio de ese dolor que podemos ujú, sentir de niños por no, de repente no haber hecho ese juego, no haber asistido a alguna actividad de papá o mamá o qué sé yo, no sé, algo que te faltara. Tú sabes específicamente qué es lo que puedes estar viviendo tú, pero aún claro. así nosotros te invitamos a que de alguna manera honres que ellos te trajeron, que ellos te permitieron que tú llegaras a este lugar Ujú, y que al final Dios tiene un propósito mayor que lo que tú puedas estar viendo hoy en día. Entonces, igualmente te invitamos a que pueda existir esa honra desde tu corazón, de lo más profundo de tu corazón y decir, ¿sabes qué? Yo perdono, te perdono porque no hiciste esto, que era lo que yo esperaba mínimo como ser tu hijo, o sea, como siendo tú mi papá y mi mamá, te perdono y aún así decido honrarte, ¿verdad? ¿Cómo correcto. ves tú esa? Correcto, Jessica. Muchas veces nosotros tenemos la bendición de tener nuestros padres, nuestras madres vivos y que nos han criado en el Evangelio, pero no todos tenemos esa bendición. Y muchas veces, Jessica, a veces no vemos, pero a veces queremos juzgar a nuestros padres por no haber sido esto, por no haber ido a la Sí, iglesia, por no habernos cuidado, por no habernos dado lo que tanto queríamos. Pero muchas veces nuestros padres también, como nosotros, tuvieron sus mismos desafíos. sí, Tal vez tuvieron padres que no los amaban como ellos se lo merecían. Ellos no aprendieron a amar, ellos no aprendieron a educarse o a esforzarse por algo. Y es por eso que aún así el Señor dice y te da, no solo en Éxodo, habla en Deuteronomio, en Efesios, vuelve a repetir, honra a tu padre y a tu madre, a pesar de todo lo que, de lo que ellos son, lo que no son, lo que lograron, lo que no lograron, lo que nos hicieron. Aún así el Señor nos promete que si nosotros cumplimos con esto, Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar y va a permitir incluso que nuestras siguientes generaciones, nuestros hijos, ellos puedan vivir eso también. Pero ¿qué pasa si nosotros nos negamos y decimos, no es que mamá me hirió, es que papá me hirió, es que, y no perdonamos, como dices tú, Yesquita, no llegamos a tener, a redimir o a poner la expiación en nuestra vida con nuestros papás, nos vamos a perder no solo nosotros de las promesas y bendiciones, sino que afectamos a muchas generaciones en adelante, muchas. ¿Y qué? Y eso nosotros no queremos, no queremos que nuestras exacto. hijas, nuestros hijos más adelante sean afectados, pero si rompemos esta cadena y decimos no, tal vez mamá y papá no tuvieron lo que yo tuve, tal vez ellos sufrieron mucho más aún que yo, aún así, yo voy a seguir este mandamiento, este quinto mandamiento que va a bendecir mi vida. Y lo voy a hacer. Y tú sabes, cuando uno entra en el camino del Señor y se esfuerza por recibir su expiación, el Señor lo hace después, Jessica y Mayrita, todo fácil. Ya uno dice, no, es que yo jamás voy a perdonar a mi madre. ¿Sabes qué? Si tú lo decides hoy hacer,
el Señor te va a ayudar. Solo el Señor espera que La tú decisión. decidas, que todo lo tú lo digas, lo voy a hacer, voy a perdonar y voy a cumplir, Señor, porque podré estar cumpliendo todos los 10 mandamientos, pero basta que uno de ellos no lo estemos cumpliendo, que es este, vamos a tener consecuencias en nuestras vidas, no va a ser lo mismo. Entonces, sí, como dices, vamos a invitar a todos a que primero perdonemos nosotros nuestro corazón, pidamos perdón al Señor, pidamos su guía y Él más que nada nos va a ayudar. Si hay algún problema, decirle, Señor, Padre Celestial, ¿cómo mejor esta relación con mi mamá? ¿Cómo puedo mejorar esta relación con mi papá? A pesar de este daño que hizo, ¿qué puedo hacer? Algo yo sé que el Señor te va a ayudar, solo si tú se lo pides. Mire qué bonito lo que acabas de decir y me hiciste acordar a una frase que siempre me dice mi esposo cuando hablamos del perdón. Y es que el no perdonar es creer que nosotros nos tomamos el veneno y la otra persona se va a morir. O sea, no, el perdonar es liberarte de Ujú. esa carga que hoy puedas estar sintiendo. Así que esa es nuestra invitación. Y tenemos otro versículo para acompañar todo esto que estamos hablando hoy aquí. Y uno de los versículos es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Ah. O sea, este es un versículo hermoso, cual Poderoso, yo me he agarrado poderoso. también muchísimo. Y yo Sí. he hecho esos pequeños pasos de instruir a mis hijos en el camino de leer un versículo todos los días en la mañana, de hacer una pequeña oración. Pequeños gestos crean una montaña enorme. Ujú, Conforme va pasando, he tenido la oportunidad incluso de conocer personas así como tú, Cris, de adultos. Yo no tuve el honor de conocer a Dios desde chiquito, sino ya grande. Y aún así, me ujú, imagino que han pasado circunstancias en la adolescencia donde te has apartado un poco ujú, y aún ujú, así vuelves a Él. Entonces ujú, ahí se ujú, cumple lo que dice esta ujú. palabra. Entonces, qué Así es. bueno que ustedes hoy están escuchando eso, porque hoy es el momento perfecto para ti. Instruye a tu hijo en el camino de Dios, que No, conozcan, que sepan lo grande y lo maravilloso que es Él, que puedan conocer sus mandamientos, que pueda saber qué es lo que Él quiere y tiene como promesa para nuestra vida. ¿Cierto? ¿Qué piensas correcto, tú de eso? correcto. Para mí este es un versículo poderoso porque como dices tú, Jessica, yo lo he vivido en mi vida Sí. personalmente, o sea, lo he visto también con mis hermanas y yo comparo mucho, no es que comparo, hablo mucho de mi familia Ujú. porque es lo que yo con lo crecí y pude verlo y no pude solo una verlo, 6 veces, que somos Exacto. 6 mujeres, Tú eres la mayor. ver cada una, yo soy la segunda, mi Ok. hermana Jessica es la mayor, pero aún así vi. Ok, ella como siguió esta niña en el camino, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Pero ¿qué puedo aprender de esto, Jessica, ahora que ya soy madre, ahora que tengo a cargo 2 niños, tres, 2 niñas y una ya que pronto va a ser adulta? Que el Señor nos dice, y a veces es difícil como papás, uno dice, no, pero el niño no escucha, no, pero está tan pequeñito, no, pero el niño no entiende todavía. Si yo hago una mala actitud, si yo, por ejemplo, consumo algunas cosas no debidas, si yo uso un lenguaje mal en delante de todos, están pequeños, ellos no hay problema, no entienden, ya más adelante empiezo a cumplirlo. El Señor te lo dice y lo escribe y dice, instruye al niño. No dijo al joven o cuando ya tenga 18 o cuando ya se case, instrúyelo desde muy pequeño en el camino y cuando fuere viejo él no se va a apartar de él. Me pasó. Nuestra familia siempre nos lleva a la iglesia cada domingo. Ok. Yo recuerdo mucho las noches de hogares. Imagínense, durante 40 años he tenido estas famosas ¡Qué noches de hogar lindo! donde todos los lunes nos reunimos con papá, con mamá y nos enseña. Las primeras noches de hogar yo recuerdo, hasta veo las fotos, aburrida, las piernas arriba, como niña. Mi mamá desde los 7 años nos filmó nuestra vida, siempre andaba filmándonos todo y filmaba las noches de hogar. Y yo veo esos videos y digo, me parezco a mi hijita Bela, de pequeñita, Maquena, que todas aburridas, todas que... Pero aún así, Lo hacía. teníamos la noche de hogar todos los lunes. No había ningún lunes que lo podíamos perder. Y si no había, lo repetíamos después.
incluso mis padres invitaban a otros familias a venir a la noche de hogar. Y también los niños estábamos ahí todos aburridos. Pero mira qué pasó. Al comienzo, pues nos encantaba la parte final, que eran los juegos y la comida. Pero después, más adelante, todo ese conocimiento, todos esos signos que se cantaban, todas esas palabras que se decían, esas escrituras que mi padre daba, en el momento de mi juventud, cuando yo tenía 14 15 años, Tienen yo re- misma empecé a darme cuenta, sí, esto, y empecé a preguntar incluso, ¿será verdad lo que mi papá comparte? Porque uno es que tú lo sigas al papá y mamá, mm, pero en algún momento de tu vida tú vas a preguntar cuestionar, claro. y ayuda muchísimo, Jessica. Si tú has tenido toda una vida desde niño, y con influencia del amor de Cristo, de tus padres, te ayuda muchísimo como me ayudó a mí en mis 14 15 años cuando yo empecé a Y tú preguntarme, pudiste ¿es ver esto verdad? tú ¿Es pudiste esto? ver, Y yo, tú pudiste ver "Ujú, la diferencia, perdón que te interrumpa, pero es que me parece tan clave esto. O sea, tú pudiste ver la sí. diferencia entre tu crianza y tus compañeras de estudio, por ejemplo. Correcto, allí, porque justo en esa edad es cuando empiezan las tentaciones como joven. De niño uno pues no hace cosas típicas, pero ya cuando Exacto. jóvenes empezaron con cosas como el consumo, las cosas, tú sabes, la ley de castidad, la ley de la palabra de sabiduría, y uno lo escucha y lo aprende y lo repite y lo comparte, pero viene allí la prueba en mi vida, cuando yo empecé a preguntar incluso, ¿y será que hay un Dios? ¿Y será que Jesucristo existe? ¿Y será que lo que me enseñan mis padres del Evangelio es correcto? ¿Sabes qué es lo que me permitió? Las mismas enseñanzas que yo había escuchado a mis padres desde que era muy pequeñita, las mismas enseñanzas de mis padres de las que me llevaban a la capilla todos los domingos, fueron importantes para mi decisión, porque una de las enseñanzas era, si tú quieres, pregúntale al Señor, ora y pregúntale a Él y Él te va a responder. Y eso empecé a hacer. Y mira, Qué ¿qué lindo. pasa si yo nunca hubiera recibido, nunca hubiera mis padres aplicado Proverbios 22:6? Y yo hubiera llegado a mis 15 a mis 16 a mis 17 sin ningún conocimiento, sin ningún ejemplo de mis padres, sin nada, ni siquiera ni un domingo, ni un lunes, ni una palabra, ni una escritura, porque también nos reuníamos todas las mañanas a leer las escrituras antes de ir a la escuela, dormidas, pero ahí estábamos presentes. Todo eso, Jessica y Mayra, en mi vida más adelante, aunque no veía, aunque yo no era la niña más espiritual, como por ejemplo mi hermana que se sabía todos los versículos de la Biblia, ella era perfecta, ¿no? Yo no me sabía nada, yo era no, era más relajada en ese sentido, pero en el momento en que llegó la decisión, tanto en mi juventud como en el momento de casarme y preguntar al Señor si es la persona correcta y muchas decisiones en mi vida, todas estas palabras que mis padres me ayudaron y me enseñaron desde el inicio Wow, qué lindo. fueron la respuesta y las bendiciones, porque ahora mis padres saben la hija que tienen, saben la hija de Dios que formaron. Y sé que ellos están orgullosos en buen sentido. Y yo también, Jessica y Mayra, hago lo mismo por mis hijas Claro, y ahora. en ese momento probablemente ellos se cuestionaban si estaba bien, si no, Sí. porque no sabían y ahora tú lo puedes, o sea, ya lo viviste, ya lo tienes. Confirmar, vivir, Exacto. decírselos. Y justo ayer tuve la visita de mi padre y nos fuimos y le digo, papá, es Gracias. increíble, o sea, todas esas enseñanzas, incluso cuando hay cosas que yo no les voy a decir, él me decía, no la hagas y yo la hice y yo después aprendí y dije, ay, papá, y siempre Va a le digo, tener- papá, ojalá te hubiera podido escuchar, pero son cosas que partan de tu vida, ¿no? Pero sí, ahora yo le digo, papá, es que me siento maravillada que todo lo que nos enseñaste, tú y mi mamá, y lo que nos guiaste nos sirve ahora en nuestra vida. A mí, ahora, no todos los hijos lo toman de la misma manera también. Hay hijos pues que lo siguen perfecto, hay hijos que tienen sus desafíos, hay hijos, pero aún así, Jessica, porque lo he visto también en mi familia y en otros amigos, aún así cuando pensemos que nuestro hijo se pone rebelde, no quiere ir, no va a la iglesia, no quiere, nos va a pasar en algún momento, puede tocarnos esta experiencia en nuestra vida. Aún así, tenemos como padres que seguir cumpliendo este Proverbio 22:6. Aún así, con los desafíos, con las cosas, con las trabas, con todo, siguiendo amando a nuestro hijo, siguiendo enseñándole el Evangelio
que él, tal vez no como joven, tal vez incluso no como adulto, pero en algún momento de su vida, él va a poder tomar esa decisión y decir, Vale. siempre mis padres amaron al Señor y pusieron al Señor primero en mi vida y ahora me toca a mí. Y a veces no será al comienzo como una madre quiere cuando su hijo está rebelde, pero más adelante cuando tal vez forme su familia. Yo sé que esta promesa se cumple, Jessica, yo lo he vivido, yo lo vivo Sí. en el día a día y ahora lo me toca vivir con mis dos pequeñitas y mi hija ya que va a cumplir 18 años. Ay, Dios mío. Y para mí es una bendición y lo sigo haciendo por eso, con testimonio les comparto que esto lo podamos seguir haciendo Y se como mamás y como requiere, papás. claro, y se requiere de constancia, de disciplina, de perseverar, aun cuando tú te sientas que estás cansado, que no sabes si eso va a dar fruto, aún así, créele a Dios. Y hoy Así es. tenemos un testimonio vivo de que sí se ve, sí se puede y sí vas a ver los frutos de eso. Y también es importante que sepas que en la Biblia es el manual perfecto. Dice, hay otro versículo que dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿ok? Pero la vara y la disciplina, o sea, o la vara de la disciplina, pues hará que eso se corrija. Como Ujú, bien dijiste ahorita, o sea, yo había momentos donde ellos me decían que no, pero yo igual lo iba a decir, porque la necedad está ligada a esas ujú, edades, es normal. ujú, Sin ujú. embargo, nosotros tenemos que permanecer firmes porque somos los que estamos bajo ese conocimiento y disciplinarlos, corregirlos Así para es. que ellos se encaminen, ¿cierto? Así es. Mayra ha estado Así ahí es. calladita y yo me imagino que ella está loca por hablar Escuchándote. aquí, escuchando todo. Mayra, cuéntanos, ¿qué opinas de esto? Me encantó este tema y nada más para nuestras amigas y amigos que están viendo este video. Lo que le pedimos Jessica y yo a Cristel, porque cada semana Jessica y yo pensamos, ¿cuál es el tema que el Espíritu Santo nos está invitando a compartir esta semana? Entonces, en esta ocasión, como Cristel era nuestra invitada de honor, le pedimos que ella eligiera el tema y ahorita, escuchándola, se me vinieron varias cosas a la mente. Me encantaron las palabras que dijiste, me encantó que definiste, Cristel, qué significa honrar para ti. Dijiste respeto, obediencia, aprecio, ser amable, ser considerado, apoyarlos, agradecer. Pero cuando estabas hablando algo adicional que dije, wow, o sea, Cristel honra a sus padres por la manera en la que ella vive su vida. Tanto Jessica como yo también, la primera vez que te conocí, yo dije, esta mujer tiene algo especial. Hay algo diferente de Cristel. Sí. Entonces yo siento que honras a tus padres la manera en la que los representas y tú los representas como alguien que fue criada con mucho amor al prójimo y Ujú, con mucho amor a Dios, amiga. Entonces, ujú, los estás honrando simplemente con vivir tu vida y eso, wow, o sea, mm. qué bonito el verlo y decir, ok, cómo va de la mano. Y luego la segunda parte, porque inicialmente cuando mandaste los versículos no los había visto cómo iban juntos, pero ahora que Juntos. estabas hablando, van juntos porque tú al Ujú, instruir a tus hijos, estás ujú. honrando el legado de tus padres. Así Entonces, es. nosotros cuando ayudamos a instruir, mi papá esto siempre era en los viajes a Mier, era viaje hora y media de visitar a mis abuelitos, que él siempre los domingos iba, manejábamos hora y media para visitar a los abuelitos, porque era la manera de honrar él a sus papás, y él siempre me decía, Ah, tú tienes que ser mejor que yo y tus hijos tienen que ser mejor que tú. Y mejor no significa tener más dinero o ser más inteligente, ser una mejor hija de Dios, un mejor ejemplo ujú, de servicio y de amor al prójimo. Entonces, me encanta que esto así va junto, que honramos a nuestros padres, continuando el legado que nos dieron nuestros papás. Y parte de ese honrar también, como dijeron ahorita, es aprender qué es lo bueno que nos dieron nuestros papás, identificar qué es lo no tan bueno y soltar, que eso malo se quede con nosotros, que eso no siga a las siguientes generaciones, que nada más ujú, caiga para abajo lo bueno que nos dieron. Eso también es parte de honrar, identificar cuáles tradiciones o cuáles creencias traían nuestros padres o nuestros ancestros que no queremos que pasen nuestros hijos ujú. porque sabemos que eso ya no lo necesitamos, que no es lo correcto, ¿ok? Y luego nada más para terminar aquí, algo que también se me hizo súper interesante es que este mismo versículo, el segundo que elegiste, Cristel, Jessica y yo ya lo habíamos hablado en otra ocasión sobre unas chicas que estaban en un centro de adicción, pero después de muchos años y de haberse desviado el camino, gracias a que sus papás les compartieron la palabra a tan temprana edad, lograron bautizarse. Esto pasó hasta como un mes. Entonces, ese mismo versículo, Oh, aunque si alguien se aleja del camino,
puede que siga como Cristel y siempre se mantenga en el camino, puede que se aleje, pero luego va a regresar. Pero lo que Sí, sentí compartirles ahorita que estaban hablando las dos es, a veces pensamos, por cómo está ahorita la sociedad, que lo bueno es malo y lo malo es bueno, es que no hay que lavarle el coco a los hijos, hay que respetar su libertad de que ellos pueden decidir si religión o no religión, o no Dios. Pero amigas y amigos que están viendo, pónganse a pensar cuántas influencias negativas a los estamos exponiendo nuestros hijos en sus videojuegos, en la tele que ven, en la música que escuchan, en las amistades de la escuela. A veces a nuestros profesores que acá en Estados Unidos han estado metiendo cada mugrero hasta en las bibliotecas, o sea, tantas cosas. Entonces, es así como decía Cristel, es nuestra responsabilidad educarlos en los caminos de Dios. Esa es, no correcto. es como que, ay, no les laves el coco, es tu responsabilidad decirle, esto es lo que yo creo, esto es porque enseñarles a orar, enseñarles a las escrituras, enseñarles a, ¿verdad?, cuáles son las promesas de Dios. Si no lo hacemos nosotros, ¿cómo podemos esperar que esos niños crezcan con una conexión con su creador? Entonces, esas son las conclusiones de hoy. Espero que les haya encantado esta llamada. A mí me encantó tener a Cristel de invitada especial. Por favor, Gracias. comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo y esperamos tener a Cristel de nuevo muy, muy pronto. Los amamos.